la comunicación, qué sucede con la comunicación social en donde uno vive, en San Antonio de Areco en este caso, y también tenemos ese vicio periodístico de ponerle título a las cosas. Pareciera que recién nos cierra una idea cuando la podemos asociar a un título. Bueno, en ese sentido, lo que yo estuve pensando y que te manifesté, y bueno, y me das la oportunidad de plantearlo aquí en público, es el título siguiente: la instalación del discurso del odio está sucediendo en San Antonio de Areco. Es algo que tampoco es una gran novedad porque se despliega en el tiempo, no es que empezó ayer o anteayer o para estas últimas elecciones ni esta última semana, sino que, y ni siquiera es un fenómeno que ocurra solamente en San Antonio de Areco. Se puede observar que muchos políticos en distintos lugares del mundo están digamos, utilizando, aprovechando para posicionarse políticamente con grandes resultados en lo electoral, esta instalación del discurso del odio. Pero bueno, en San Antonio de Areco, que es lo que nos interesa a nosotros, podemos pensar las distintas etapas de este odio. Antes quiero aclarar para quien está escuchando que por ahí la palabra dicha así es fuerte, y genera cierto rechazo, digamos. Uno generalmente no le gusta sentirse una persona que odia. Eso, tiene mala fama, mala prensa esa palabra, pero por eso mismo es que muchas veces no se utiliza la palabra directamente, aunque en los hechos lo que se genera y lo que se busca incrementar es justamente no es otra cosa que el odio disfrazado, ¿no? Hasta se utilizan palabras en inglés, acá están los haters, se dice, para no decirlo con todas las letras. Pero bueno, en ese sentido, cuando uno analiza cómo en la historia antigua y reciente se ha utilizado, se ha echado mano de el odio como propuesta, se encuentra con algunas características que las vemos también aquí. La primera parte, si se quiere, tiene que ver con un posicionamiento político, es decir, permite posicionarse muy rápidamente y muy bien en la política, en el mundo de los partidos políticos, en el mundo de los políticos profesionales, este tipo de discursos. ¿Por qué? Porque se aprovecha el discurso del odio de la complejidad de las sociedades actuales. Es decir, muchas veces los ciudadanos, las personas, no sabemos para dónde agarrar con tantos cambios, con tantas cosas que suceden todo el tiempo, y queremos a alguien que nos brinde algún tipo de solución. Son sociedades complejas las que vivimos. Si la comparamos, por ejemplo, con las sociedades de nuestros abuelos, hoy hay muchísimas más cosas que nos pueden desequilibrar, de todo tipo, ¿no? Entonces, allí, en ese lugar donde la sociedad es difícil de entender para muchas personas, y también la democracia ya está un poquito desgastada, porque por ejemplo temas estructurales fuertes como la corrupción o la pobreza son difíciles de resolver, o se ve que los partidos y la democracia tal cual la conocemos en las últimas décadas no lo soluciona. Ahí se genera una posibilidad, una potencialidad muy grande para quienes vienen a ofrecernos discursos de respuesta fácil, ¿no? El facilismo. Entonces, los políticos que instalan el discurso del odio aprovechan la falta de certezas de nuestra época y le ofrecen a la gente tentadoras promesas de paz, orden y tranquilidad. Ahí tenemos algunas palabras interesantes de este discurso. No te dicen fomentamos el odio, te dicen buscamos, prometemos, podemos traer la paz, el orden y la tranquilidad, justamente en un momento, en un mundo en el cual es algo que todos querríamos, un poco más de paz, de orden y de tranquilidad. Pero esa es, digamos, la primera, el caballo de Troya, por donde entra este discurso, ofreciendo paz, orden y tranquilidad. En San Antonio de Areco, pensemos en un candidato que fue construido en base a estos tópicos, ¿no? Que es Francisco Rato. Pacientemente, su imagen fue construida como la de un político de a pie, ¿sí? De a pie, ¿se acuerdan? Todas esas fotos, y siempre entrando a una oficina casi ignota del municipio a abrazar y a saludar y a sacarse la foto para las redes sociales. Bueno, ese es un funcionario de a pie, no está en el palacio, no está en su despacho, sino que está en la oficina más chiquitita. Esta es una imagen que se construye pacientemente, como dije anteriormente, un político de a pie, tranquilo, que no eleva la voz casi nunca, y con la única ambición, en su momento, de Francisco Rato, de devolverle a San Antonio de Areco el viejo y antiguo estilo
modelo de cosas, orden de cosas que vivieron nuestros abuelos. En contraposición, esto es interesante, ¿no?, con alguien de perfil alto y un poco peleador y transformador y que pensaba hacia adelante, en sus propuestas al menos, que es Paco Durañona, que en su momento era un intendente con ese perfil. Ahí se ve, ahí empieza la confrontación. Esta es otra palabra interesante, ¿no? Empezar a plantear dos modelos bien distintos, bien opuestos: tranquilidad, humildad, un intendente de a pie, un intendente que mira para atrás, donde hay orden y paz y progreso, como si se pudiese convertir esta sociedad del siglo XXI en la sociedad del siglo XX o del siglo XIX fácilmente, con el ideal, el opuesto ideal, que sería un político con una propuesta como la de Durañona, ¿no? Muchísimo más dinámica, que a muchos vecinos que añoran los tiempos pasados, muchas veces también los dejaba mareados. Tantas obras que están a la vista, para algunos vecinos implican un cambio maravilloso, pero hay que reconocer, o al menos es una posibilidad de análisis, que para otros es demasiado cambio en tan poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde el discurso del orden y el progreso, la paz y volver para atrás encuentra sus primeros seguidores. Bueno, esto continúa, ¿no? Hasta ahí podemos hablar de una cuestión electoral, digamos. Tiene derecho cualquier político a posicionarse si es oposición a un gobierno desde una línea opuesta, desde una vereda distinta en cuanto a lo que propone. Así que, bueno, como estrategia electoral vale, podemos decirlo, y de hecho ha obtenido buenos resultados en materia electoral este tipo de candidato que accedió a la intendencia de San Antonio de Areco. Pero aquí hay una cuestión también interesante. Este tipo de discursos de la confrontación necesita, para obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible, es decir, que más gente adhiera a ese discurso rápido, sobre todo si hay elecciones cerca, tensionar al máximo la división entre el orden que propone y el caos que le asigna a sus oponentes políticos. Y ahí tenemos, voy a mencionar un ejemplo no arequero, sino de Chile. El candidato que obtuvo más votos en la reciente elección a Chile, la primera vuelta para las presidenciales, en unos pocos meses, 2 o 3 meses, le sacó el 85% de los votantes a el candidato de centro derecha, ¿sí? El candidato más extremo en sus posturas le sacó en muy poco tiempo todos los votos y se los vino de atrás, ¿no? Como en una carrera de caballos, por ejemplo, vino de atrás y en poquito tiempo ganó las primeras elecciones. Bueno, ahí apeló justamente a este discurso de confrontación al máximo. Y el catalizador, si se quiere, lo que hace que se logre tan rápido crecimiento en materia de votos, es nada más y nada menos que el odio. Y ahí entramos ya, pasamos de la confrontación al odio, que ya tiene otro nivel, ¿no? Justamente, cuando uno actúa pasionalmente, movido por la pasión a favor o en contra, lo hace rápido, lo hace sin detenerse a razonar mucho, y a eso es a lo que varios políticos en el mundo están apuntando. ¿Qué más tenemos? Bueno, decía que el punto máximo de la confrontación es que se odie a todos aquellos que nos quitaron el orden. Una situación paradójica, ¿no? Donde un discurso de la paz se alimenta del odio a la no paz. ¿Ok? Algo así como: nos están sacando el Areco que nosotros conocíamos. ¿Quiénes? Los que lo están transformando o quienes quieren transformarlo. Y tenemos que reaccionar a eso, pero no de un modo racional, tranquilo, ir a explicar nuestros argumentos, sino de un modo rápido, feroz, sin medias tintas. Y es un poco lo que uno puede observar en el clima de San Antonio de Areco de los últimos años. Algunos le han llamado grieta. A mí me gusta más hablar de confrontación con, en algunos casos, no todos, también un poco de odio. Es ese odio pasional e irracional
que hay en mucha gente. Hasta ahí la parte, si se quiere, electoral del asunto. Pero una vez que el odio ya se instaló, se queda ahí, no es que se va. Cuando termina la elección, nos olvidamos de todo aquello que nos hicieron sentir sobre los que piensan distinto a nosotros, porque sigue estando en el aire. Nos seguimos cruzando en las calles de San Antonio de Areco con quienes piensan absolutamente distinto, o a veces en nuestros grupos de amigos y demás. La famosa grieta tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con cierta tensión en el aire que hace que mejor no hablemos mucho, porque después de unos cuantos minutos empezamos a hablar de temas que nos pueden llevar a ponernos bastante nerviosos, incluso a quienes éramos amigos. Bueno, eso es algo relativamente nuevo, no fue siempre así, y no es casual también, porque esta instalación del discurso del odio es permanente, utiliza muy bien los medios de comunicación, las redes sociales, está todo el tiempo golpeando un poco a nuestra puerta, la estamos escuchando en algún lugar, no solamente en los medios, sino también en las personas, por supuesto. Está ahí, ¿no? Frente a cada tema de debate o de discusión está la posibilidad de esas respuestas fáciles, de terminar con el otro, de anular al otro, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, el anti como elemento aglutinador, ¿no? Claro, reitero igual que no es algo que sucede solamente aquí, sino que es un fenómeno a nivel mundial. Y ahora nos metemos un poquito más ya en el terreno del odio. Una vez que está instalado, necesita deshumanizar a las personas para justificar la violencia que se ejercerá sobre ellas. ¿Cómo es que un pueblo tranquilo o alguien que se dice tranquilo se permite o le permite a sus gobernantes distintas escenas de una violencia fuerte, por no decir extrema? Bueno, porque primero se tiene que realizar una tarea de deshumanización del otro. Entonces las personas ya no son personas, ya no son Juan, Pedro, Carlitos, sino que ya son ultracas, ya son feminazis, o mapuches, que ahora también se está volcando hace tiempo ya, porque por ejemplo Patricia Bullrich lo viene haciendo hace mucho tiempo, una carga peyorativa. Entonces ya mapuche parece ser un sinónimo de mala palabra o de amenaza. La izquierda también se empezó a escuchar por estos días también un discurso de que la izquierda está donde hay problemas, donde ya no hay personas. Podríamos seguir este caso, si quieren, ¿no? Para quien está escuchando, veamos cómo aparece el caso de, por ejemplo, Lucía Gómez, que hasta hace poco era conocida por su nombre como candidata y como vecina de Areco. Veamos si se sigue nombrando sus apariciones como las apariciones de Lucía Gómez, o si ya se la nombra como la izquierda. Ya no es la izquierda radicalizada, incluso. Ya no es una persona, ya es parte de una especie de turba que nos amenaza, llamada la izquierda radicalizada. Así es como se van instalando la deshumanización. Esto ha sucedido en todo el mundo, en distintos sistemas que intentaron o que aplicaron la represión, la violencia, el terror. Primero, antes, tuvieron que generar un clima social, y ese clima social tenía que ver con deshumanizar al que luego se quería atacar. Es complejo por ahí el asunto, pero bueno, hay que analizarlo así, porque no es solamente la violencia física, sino que antes se va preparando una violencia el terreno. Simbólica. Exactamente, una violencia simbólica. Y una vez que tenemos lograda esta deshumanización del otro, que ya no tiene nombre, no tiene rostro, entonces se puede hacer sobre su cuerpo lo que se quiera. Me estoy acordando de, por ejemplo, las imágenes de una represión en el gobierno nacional de Mauricio Macri, que fueron muy conocidas en su momento, de la policía arrojándole gases lacrimógenos o gas pimienta. Eran dos policías en una moto, la imagen es lo que me acuerdo, ¿no? Arrojándole a un jubilado que estaba paseando un perro, creo, cerca de la Plaza de Mayo, que se lo veía absolutamente de a pie, digamos, sin ningún tipo, ni siquiera pancarta, nada. ¿Cómo es posible eso, no? Esa diferencia tan manifiesta
de poder, de violencia y de agresión, bueno, porque antes se justifica en lo simbólico, se deshumaniza al otro. Ese señor que pasaba por ahí no era un jubilado, ni era Juan ni era Pedro, sino que era un manifestante peligroso, por el solo hecho de estar cerca de la Plaza de Mayo. Así que bueno, después de esta deshumanización viene el momento de la victimización. Ya estamos siempre, si se quiere, en las etapas un poco más avanzadas de la instalación del discurso del odio. Y la victimización, como se comprenderá, tiene que ver con presentarse siempre como la víctima frente al ataque de un otro, digamos, poner la violencia en el otro y presentarse uno como la parte indefensa. Aquí hay que hacer una salvedad, porque cuando uno se victimiza y es parte del Estado, estamos frente a quienes tienen la potestad del poder de policía. El Estado, quien maneja el Estado, puede ordenar una represión realizada por gente que está preparada para ese tipo de acciones. Esto no es un juicio de valor que tenga que ver con las fuerzas policiales, sino que es para lo que han sido preparados. Son entrenados, saben cómo enfrentarse cuerpo a cuerpo, saben cómo utilizar herramientas antidisturbios, y están allí para recibir órdenes. Y uno de los que pueden dar esa orden de actuar a fuerzas especiales para la represión son quienes están a cargo del Estado. Entonces, cuando el Estado es el que se victimiza, uno podría preguntarse por qué quien tiene el poder se quiere presentar como en realidad una parte indefensa. Y ¿quiénes son los que son presentados como la amenaza o como los violentos? Son realmente personas que tienen el poder de enfrentar a la policía, digo, en cuanto a capacidad, ¿no? O no, o se está buscando en esa victimización, cuando viene desde el Estado, dar vuelta la imagen, que parezca que los que pueden dar la orden de golpear no lo pueden hacer, y que quienes son ciudadanos de a pie de golpe pueden no sé, de una patada romper un edificio, pareciera, ¿no? Así que bueno, yo creo que, para ir cerrando, que en este momento estamos en San Antonio de Areco en esa etapa, digamos, sobre todo con los dichos más recientes del viernes último del intendente, por la noche en la televisión, luego de los eventos que sucedieron en el mediodía del viernes con la Escuela de Arte, una manifestación que en principio no tenía bajo ningún concepto el objetivo de encontrarse con el intendente. Era una manifestación que iba a ser en el Consejo Escolar, con tizas, como habían sido tantas otras anteriormente, y que en el Consejo Escolar recibieron el mensaje por parte de las autoridades de allí, que ellos no tenían nada que ver, que fueran a reclamar a la municipalidad, que era quien estaba manejando el tema del edificio. Lo que reclamaban era lo de siempre, ¿no? Que les devolvieran el edificio, y allí fueron entonces a la municipalidad, se encontraron con el jefe de gabinete, que primero los quiso disuadir, les dijo que vinieran 2 horas después para una reunión, no aceptaron, y ahí ocurre algo que es, por lo menos para mí, curioso, que es que el jefe de gabinete, entonces, frente a no poder disuadirlos, dice, bueno, chau. Hay videos que están circulando donde por una vereda se va y les dice chau, y deja a los manifestantes enojados, que ya venían que vienen desde 2 años, pero que además ese día ya tenían un par de horas encima de estar siendo enviados de un lado para otro, los deja cara a cara con el intendente. Es muy raro, digamos, uno si se imagina el espacio, todos ahí cerquita, porque la entrada del municipio y la entrada del Guerrico, que es donde estaba en ese momento el intendente con la visita de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, están muy cerquita. Entonces quedaron cara a cara, y ahí recién se dio un momento caótico que no había sido planeado por nadie, porque nadie pensaba que iba a terminar el intendente así, desprotegido, frente a los manifestantes enardecidos, pero de algún modo los fueron llevando hasta ahí los funcionarios públicos. Eso es por ahí lo raro, lo llamativo del asunto. Y bueno, y luego viene algo que no sabemos bien qué sucedió, porque no hay filmaciones de las cámaras, no hay testigos. Desde
desde el intendente municipal, en los medios, él planteó que había sido víctima de amenazas de muerte, bueno, una serie de cuestiones que habría que comprobar, que por ahora ni siquiera se ha recibido la denuncia penal, por lo que yo sé, por parte de ninguno de los involucrados. Así que bueno, hay, digamos, versiones. Desde la Escuela de Arte sacaron un comunicado diciendo que no había habido ese tipo de amenazas. Desde el gobierno municipal está esta victimización que ya pasó muchas veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia, creo, de la provincia de Buenos Aires en el 2002, diciendo que había un plan para desestabilizar al gobierno y tumbarlo. En ese momento el gobernador era Duhalde, estábamos cerca de lo que había sido el estallido del 2001, y Aníbal Fernández decía que bueno, el Estado del cual él formaba parte estaba a punto de ser derrumbado por unos manifestantes organizados que no eran otro que los piqueteros. Bueno, poquito tiempo después hubo una represión muy fuerte hacia esos piqueteros donde se comprobó que hubo todo un plan para asesinar a algunos y fueron, bueno, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Así que, Omar. Bueno, termino entonces solamente con esto. No tengo la respuesta, sí puedo dejar una pregunta, digamos. Esta victimización que pudimos observar el viernes por parte del Estado municipal, del intendente, ¿será simplemente algo como para correr, para no aceptar, para correr un poco el eje de esta derrota que se dio a nivel judicial y hasta se podría, digamos, hipotetizar también a nivel político con la comunidad organizada de la Escuela de Chertudi, que finalmente va a recibir su edificio, o al menos es lo que ha dictaminado el juez? Digo, esta victimización del viernes fue para borrar esa imagen de derrota y nada más, o es la preparación del terreno para que en las próximas manifestaciones que pueda haber en el espacio público se desplieguen las fuerzas policiales y represivas. Ojalá, digamos, sea solamente lo primero. Una lectura política. Ojalá sea solamente lo primero, porque bueno, los ejemplos que hay en el mundo y también en nuestro propio país sobre lo que vino en la siguiente etapa, que es la de la represión, no son nada alentadores. Omar, muchas gracias. Gracias. Omar Ardiles conversando con nosotros.